la solubilidad de gas en líquido, ¿ya? Primero, en términos generales, la solubilidad se define como la facilidad con que son capaces de mezclarse dos o más especies químicas. Si estas especies químicas presentan resistencia a la disolución, entonces la saturación se va a alcanzar a concentraciones bajas. Una solución, como ustedes conocen, se compone de dos participantes, ¿no? Que puede ser el soluto y el solvente. Y se acepta por convención que el solvente va a ser el que se encuentra en mayor cantidad. Hay factores que participan de la solubilidad de un soluto en un solvente, ¿no? Como son las propiedades físicas y químicas de soluto y solvente, el valor del pH, el valor de la presión, especialmente cuando se trata de gases, la temperatura, y otros factores son el tamaño de partícula y el estado físico de los participantes o reactantes, ¿no? Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, en el que participan de una solución moléculas de soluto en azul y moléculas de solvente en medio rojo, anaranjado, ¿no? Y vemos que las moléculas de solvente se van a separar para crear espacios en donde van a ingresar las moléculas de soluto. El mecanismo de una disolución, ¿no?, tiene dos etapas. La primera se refiere al corte de fuerzas que mantiene unidas a las moléculas de soluto. Y hay otro corte de fuerzas que mantiene unidas a las moléculas de solvente. Estas moléculas de solvente se van a separar creando espacios libres a donde ingresan las respectivas moléculas de soluto. Entonces, esta es la primera etapa, ¿ya? Corte de fuerzas que mantiene unidas a las moléculas de soluto y corte de fuerzas que mantiene unidas a las moléculas de solvente, ¿no? Es la primera etapa. La segunda considera la reacción entre el soluto y el solvente. La segunda considera la reacción entre el soluto y el solvente. Cuando se trata de cortar fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, para cortar las fuerzas se requiere energía bajo la forma de calor. Mientras que cuando hay una reacción recíproca entre soluto y solvente, lo que ocurre es que se libera energía. Se libera la energía en forma de calor. Entonces, en un proceso de disolución existe absorción de energías para la primera etapa y liberación de energías para la segunda etapa. Entonces podemos escribir nosotros que la entalpía de disolución va a ser igual a la entalpía de enlace, que vendría a ser el corte de las fuerzas, menos la entalpía de la hidratación o solvatación, que vendría a ser la reacción entre soluto y solvente, ¿no? ¿Qué procesos ocurren cuando hay solubilidad? Ocurren los siguientes procesos. Primero, puede ser una reacción química. Si ustedes colocan en un recipiente granallas de zinc y le van agregando poco a poco ácido clorhídrico, estas granallas se van a disolver mediante esta reacción química, formando cloruro de zinc y liberando hidrógeno. Entonces, el primer proceso considera una reacción química. Un segundo proceso es solvatación o hidratación. En este caso,
el soluto va a interactuar con el solvente internamente para formar un grupo de partículas asociadas muchas veces con un número determinado de moléculas. Entonces vamos a tener, si se tratara de una sal tipo cloruro de sodio, alrededor del cloruro se van a ordenar las moléculas de agua con el ion positivo orientado hacia el cloruro, que es un ion negativo. Y en el caso del sodio, vamos a ver las moléculas de solvente, que es el agua, con el polo negativo orientado hacia el ion positivo, que es el sodio. Entonces, esto vendría a ser una solvatación o hidratación. En tercer término, tenemos la dispersión. En este caso, las moléculas de soluto, que podría ser un gas, un líquido o un sólido, cuando se disuelve, ejercen fuerzas intermoleculares pequeñas entre sí y pueden ser dispersadas entre moléculas de estructura similar, de un solvente con un pequeño consumo de energía. Así, por ejemplo, la parafina se va a disolver interactuando en el seno de las moléculas de benceno, ¿no? La parafina es una molécula orgánica y el benceno es un solvente orgánico, ¿no? Entonces, un poco que se cumple esa expresión de que lo similar disuelve a lo similar, ¿no? Entonces, entre los procesos de solubilidad se consideran las reacciones químicas, la solvatación o hidratación y la dispersión, ¿no? Y hemos descrito qué significa cada una de ellas. Después tenemos qué tipos de solvente hay, ¿no? Para lo cual vamos a ver cómo interactúa el solvente con el soluto. Entonces, se consideran tres tipos de solvente. Primero, el solvente polar. El que se opone a este sería el solvente no polar. Y entre los dos encontraríamos un punto intermedio que sería el solvente semipolar. ¿De acuerdo? Para entender la descripción del solvente polar, vamos a hablar en primer término de la constante dieléctrica, ¿ya? Aquí voy a pasar un momentito a un esquema, ¿ya? Este que está acá. La constante dieléctrica viene a ser una relación, esta constante que en realidad en lugar de E es épsilon, ¿ya? Es una relación entre Cx y C sub 0. ¿Y qué significa Cx? Cx es la capacidad de un condensador. Este sería el condensador, ¿ya? Que tiene dos placas, una placa, digamos, negativa y una placa positiva. Cuando entre las placas, ¿no?, se mide la capacidad del condensador cuando entre las placas está presente el solvente. Entonces, aquí va a haber un solvente entre estas dos placas y se va a medir la capacidad del condensador. Y vamos a tener el valor de una variable llamada Cx, ¿de acuerdo?, que va en el numerador. Por otro lado, se va a medir la capacidad del condensador cuando entre las placas no hay nada, hay vacío. Y esto nos va a dar un valor que es C sub 0. ¿Ya? La capacidad del condensador cuando entre las placas existe vacío. Entonces, la relación entre Cx, que ya sabemos qué significa, sobre C sub 0, esta relación es lo que nos determina el valor de la constante dieléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, retornamos a nuestra... Entonces, hemos dicho que la constante dieléctrica es épsilon, es una relación entre Cx y C sub 0. Cx es la capacidad del condensador cuando está presente entre las placas el solvente, ¿no? En un condensador de dos placas paralelas se mide la capacidad del condensador cuando entre las placas existe un solvente, y eso nos da C sub x.
Y el otro valor es C sub 0, capacidad del condensador al vacío. Es decir, respecto al valor de la capacidad C sub 0 del condensador cuando entre las placas no hay nada, ¿no? Existe vacío. Esta relación nos da el valor de epsilon, que es la constante dieléctrica. Muy bien. Dicho esto, hablemos del solvente polar. Un solvente polar se caracteriza primero porque gracias a su elevada constante dieléctrica reduce las fuerzas de atracción entre los iones de carga opuesta de un cristal, logrando la disolución del cristal mencionado. ¿Ya? Gracias a su elevada constante dieléctrica, reduce las fuerzas de atracción que existe entre los iones de carga opuesta de un cristal, logrando disolver el cristal. Número 2. Los solventes polares pueden romper el enlace covalente que une a los electrolitos fuertes mediante reacción ácido-base. Entonces acá ustedes tienen como ejemplo un ácido fuerte, ¿no? Que es el ácido clorhídrico, con un solvente polar que tiene una elevada constante dieléctrica del orden de los 81 más o menos, y mediante esta reacción química se va a formar hidronio más cloruro y como consecuencia se va a lograr disolver este electrolito fuerte. Tercera característica de los solventes polares, tenemos que los disolventes polares son capaces de solvatar a moléculas o iones mediante fuerzas de interacción dipolar con formación de puente hidrógeno, lo que conduce a la solubilización del compuesto. Entonces acá tenemos un ejemplo de una sal sódica del ácido oleico, ¿no? Que es C17H33, y acá viene el carboxilo, ¿no? En donde el hidrógeno ha sido reemplazado por el sodio y tenemos una sal sódica del ácido oleico, o lo que sería el oleato de sodio, ¿no? Disuelto con moléculas de agua, con un número tal como N. Y entonces aquí vamos a ver la solvatación de esta molécula, ¿no? Mediante fuerzas de interacción dipolar con formación de puente hidrógeno. Entonces, en la parte de la molécula, el oleato, que tiene signo negativo, se van a ordenar dipolos de la molécula del solvente, que es el agua. Como acá tenemos signo negativo en el oleato, las moléculas de agua se ordenan, ¿no? Esto es una molécula, digamos, de agua, con el polo positivo orientado hacia el polo negativo del oleato, ¿no? Y en la parte inferior tenemos lo mismo, ¿no? Moléculas de agua con signo positivo orientado hacia el ion negativo, el oleato, ¿no? Acá le falta el menos, ¿no? Después del signo más, ¿no? Pero parece que ha habido un corte acá, pero lo vamos a corregir, ¿ya? Y por otro lado, la parte del oleato de sodio que tiene signo positivo, que es el sodio, se van a ordenar las moléculas de agua con el signo negativo próximo al ion sodio, ¿no? Entonces tenemos aquí la parte negativa del agua orientada hacia el sodio, ¿no? Y en este caso también hay lo mismo, ¿no? La molécula de agua con la parte negativa orientada hacia el sodio. Acá falta la parte positiva, que es un poco que se ha cortado, se ha desconfigurado esto, pues lo tenemos que corregir, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas son las características de un solvente polar, ¿no? Gracias a su elevada constante dieléctrica, ya saben lo que ocurre, que se puede disolver un cristal. Segundo, los solventes polares rompen el enlace covalente de un electrolito fuerte. Y tercero, los solventes polares solvatan a las moléculas mediante fuerzas de interacción dipolar con formación de puente hidrógeno y disuelven el compuesto, ¿no? Esas son las tres características del solvente polar. Luego tenemos el solvente no polar. Para describir las propiedades del solvente no polar, lo hacemos
negando las tres características mencionadas para el solvente polar, el solvente opuesto, digamos, ¿no? En primer lugar, diríamos que el solvente no polar 1 no a la característica 1. No ocurre que su elevada, porque no tiene elevada constante dieléctrica, va a reducir las fuerzas de atracción entre iones de carga opuesta de un cristal, por lo cual no lo va a disolver. El segundo no es que los solventes no polares no pueden romper el enlace covalente que une a los electrolitos fuertes mediante una reacción ácido-base, ¿no? Y el tercer negativo, tercer no, es que los solventes no polares no son capaces de solvatar a moléculas o iones mediante fuerzas de interacción dipolar con formación de puente de hidrógeno y por tanto no disuelven el compuesto, ¿no? Lo que sí hace un solvente no polar, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede hacer? Pueden disolver a los solutos no polares que tengan presiones internas similares a causa de la interacción dipolar inducida y a las débiles fuerzas de Van der Waals y fuerzas de London, ¿no? Por esta causa es posible que los aceites y grasas que vendrían a ser el soluto se van a disolver en solventes como son el tetracloruro de carbono, el benceno y el aceite mineral. Entonces acá podríamos aplicar ese término en química que dice que lo similar disuelve a lo similar, ¿no? Como tienen características parecidas, aceite y grasa, con el tetracloruro de carbono, el benceno y el aceite mineral, entonces es que se logra que estos aceites y grasas se disuelvan en estos solventes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una idea de lo que es un solvente, qué cosa caracteriza al solvente polar y qué cosa caracteriza al solvente no polar. Y luego viene el término intermedio, ¿no? Que son los solventes semipolares. En este caso tenemos cetonas y alcoholes, los cuales pueden inducir un cierto grado de polaridad en moléculas de disolvente no polar. De modo que el benceno, por ejemplo, que es fácilmente polarizable, llega a hacerse soluble en el alcohol, ¿no? Esto normalmente no ocurre, pero si ustedes aplican un solvente semipolar, va a facilitar que se mezclen más fácilmente el benceno con el alcohol. Y tenemos también otros casos. Así los solventes semipolares pueden actuar como disolventes intermediarios, haciendo posible la mejora de la miscibilidad en solvente polar y no polar. Los casos son los siguientes. La acetona actúa como intermediario entre el éter y el agua. Entonces, estos dos solventes, éter y agua, son no miscibles. Pero gracias a este intermediario, la acetona facilita y mejora la miscibilidad entre éter y agua. Otro caso es el alcohol. Cuando decimos el alcohol así a secas, ustedes saben de que hay muchos alcoholes, ¿no? Pero si nosotros decimos así alcohol, nos estamos refiriendo al que es más familiar a nosotros, que es el etanol o el alcohol etílico, ¿no es cierto? Bien, ese alcohol es intermediario entre dos solventes no polares, como son el agua y el aceite de resina. Y al actuar como intermediario, participa mejorando la miscibilidad entre estos dos participantes, el agua y el aceite de resina. Luego tenemos otro intermediario, el propilenglicol, que es el mediario entre el agua y el benzoato de resina. Esta molécula actúa como fármaco en una loción cuando tratamos de combatir una infestación que tienen los niños, por ejemplo, con piojos en la cabeza, ¿no? Entonces se le aplica una loción de benzoato de resina y logra poder curar al niño, ¿no? Muy bien. Veamos qué posibilidades de soluciones podemos encontrar. Si ustedes ven
posibilidades, ¿no? Porque un soluto que esté en el estado gaseoso lo pueden disolver en un solvente gaseoso, en un solvente líquido o en un solvente sólido. Cosa similar ocurre con un soluto que está en estado líquido, lo pueden disolver en un solvente gaseoso, en un solvente líquido o en un solvente sólido. Y en tercer término, tenemos un soluto que está en el estado sólido, lo pueden disolver en solvente gaseoso, en solvente líquido y en solvente sólido. Entonces, tendríamos 9 posibilidades, 3 por 3, 9, pero de ellas nosotros vamos a seleccionar como más importante aquellas que tienen el solvente líquido, es decir, gas líquido, líquido y sólido, que son las que vamos a estudiar. En primer lugar, tenemos solubilidad de gases en el líquido. En este caso, la solución de un gas en el líquido viene dada por la concentración del gas disuelto cuando está en equilibrio con el gas puro sobre la solución. La solución de un gas en líquido viene dada por la concentración del gas disuelto cuando esté en equilibrio con el gas puro sobre la disolución. Para que entendamos esto, vamos a imaginarnos aquí esta Coca-Cola, en donde hay gas disuelto, que es el anhídrido carbónico. Entonces, esta solución va a tener al anhídrido carbónico disuelto en el líquido, y su concentración está dada por el gas disuelto en equilibrio con el gas puro que está sobre la solución, es decir, este gas puro está en la superficie y la tapa. Ese es el que participa, ¿no? En equilibrio con ese gas. ¿Ya? ¿Qué factores participan en la solubilidad del gas líquido? Primero, la presión. Siempre nos hemos acompañado la presión cuando estudiamos los gases, ¿no? La presión la dividimos considerando la ley de Henry, que dice lo siguiente: en una solución dividida y a temperatura constante, la concentración del gas disuelto es proporcional a la presión parcial del gas que se encuentra sobre la solución una vez que se ha alcanzado el equilibrio. Realmente nos estamos refiriendo a este gas que se encuentra entre la superficie del líquido y la tapa, ¿no? O sea, les repito, en una solución dividida y a temperatura constante, la concentración del gas disuelto es proporcional a la presión parcial del gas que se encuentra sobre la solución una vez que se ha alcanzado el equilibrio. La ley de Henry se expresa por la siguiente: C sub 2 es igual a K por P, ¿no? Donde C sub 2 viene a ser la concentración del gas disuelto en gramos por litro, o puede ser también en moles por litro. La letra K representa a la constante de proporcionalidad, un valor constante de acuerdo a qué gas se trate, se determina en condiciones específicas, ¿no? Y la letra P representa a la presión parcial del gas que estamos estudiando en milímetros de mercurio, o también puede ser en atmósfera. Acá tenemos un esquema de lo que sería la ley de Henry, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un recipiente, ¿no?, que tiene una tapa, y aquí tenemos una solución de un gas representado por estas 3 moléculas, ¿no?
Y esta vendría a ser la atmósfera entre la superficie líquida y esta tapa, ¿no? Entonces, la posición de esta tapa ejerce un valor de presión. Entonces, si ustedes bajan la tapa, van a aumentar la presión. Y entonces, cuando bajan la tapa, aumenta la presión en lo que sería la atmósfera entre la superficie líquida y la tapa. Y al aumentar la presión, también aumenta la solubilidad. Es decir, ahora el número de moléculas disueltas se ha incrementado, ¿no? Entonces hay una proporcionalidad entre la presión que está sobre la superficie, cuando llegan al equilibrio, ¿no? Por encima de la superficie, ¿no? Líquida, ¿no? Que este esquema lo describe, ¿no? A la solubilidad de gas en líquido de acuerdo a la ley de Henry. Bien, entonces hemos descrito un factor, ¿no?, que interviene en la solubilidad de gas en líquido, que es la presión. Un segundo factor es la temperatura. ¿Y qué ocurre? A mayor temperatura habrá mayor tendencia al escape, el escape del gas, y ello, lo cual disminuye la solubilidad del gas. ¿De acuerdo? Después tenemos otro factor, que es el efecto salino. Aquí los gases son liberados de las soluciones introduciendo un electrolito, que puede ser el cloruro de sodio, o un no electrolito como la sacarosa, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han tenido se han servido un vaso de gaseosa, una Coca-Cola, y no quieren tomarse todo el gas que contiene esa Coca-Cola, ¿no? Entonces le agregan algunos granitos de sal o de azúcar. Creo que lo más común es azúcar. Y ustedes ven cómo el gas comienza a retirarse, ¿no? Sube, ¿no? Y ustedes van a tener en esa gaseosa una menor cantidad de gas disuelto. ¿Y cuál sería el fundamento? ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Qué dirían algunos de ustedes? ¿Cuál es el fundamento de que ocurra esto del efecto salino? ¿No se animan? Bien, lo que pasa es que si yo agrego cloruro de sodio o agrego sacarosa, estas moléculas son mucho más solubles, ¿no? Y compiten con el gas. Y como son más solubles, entonces desplazan al gas de las moléculas de las moléculas de agua que están disolviendo ese gas, ¿no? Hay un desplazamiento porque es mucho mayor la solubilidad que tiene tanto el cloruro de sodio como la sacarosa en el agua, ¿no? Ese sería el fundamento, la razón por la cual ocurre, ¿no? Después tenemos las reacciones químicas, ¿no? En la ley de Henry se cumple que para gases ligeramente solubles y que no reaccionan con el disolvente, ¿no? Así tenemos que hay sustancias como el ácido clorhídrico, el amoníaco y el anhidrido carbónico en donde se presentan desviaciones a la ley de Henry. ¿Y por qué? Porque va a haber una reacción química entre el ácido clorhídrico, el amoníaco, el anhidrido carbónico y el agua, el solvente, ¿no? Esta reacción química produce o origina un aumento importante en la solubilidad. Por esta razón es que decimos que el ácido clorhídrico es 10.000 veces más soluble en agua si lo comparamos con el oxígeno, ¿ya? Entonces, las reacciones químicas también son otro factor que participa en la solubilidad de gas en líquido, ¿no?
porque estos gases mencionados, ¿no? Clorhídrico, amoníaco y anhídrido carbónico, reaccionan con el agua. Y esta reacción química hace que la solubilidad aumente inmensamente, ¿no? Cuando comparamos estos gases con otros que no reaccionan, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa la solubilidad? La solubilidad se expresa con el coeficiente de proporcionalidad de Henry, que es el que acabamos de estudiar, ¿no? La ley de Henry. Pero también existe otra forma de expresar la solubilidad, es el coeficiente de Bunsen, ¿no? Que se representa por alfa. Aquí describimos lo siguiente, el coeficiente de Bunsen es el volumen de un gas en litros cuando se reduce a condición normal de 0 grados de temperatura, 0 grados centígrados, y una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. En esas condiciones, si ustedes el gas lo disuelven en 1 litro de solvente y bajo la presión parcial del gas de una atmósfera, y también a una temperatura determinada. ¿Ya? Repito, el coeficiente de Bunsen, que se representa por alfa, viene a ser el volumen de un gas en litros, reducido a condición normal de 0 grados y 760 milímetros de mercurio, que se disuelve en 1 litro de solvente bajo la presión parcial del gas de una atmósfera y a temperatura determinada. Entonces, la ecuación o fórmula que representa al coeficiente de Bunsen dice volumen del gas, ¿no? A condición normal, sobre volumen del solvente en litros, es igual a alfa, que es el coeficiente de Bunsen, por el valor de la presión, ¿no? Expresado en atmósfera. Veamos lo siguiente. B del gas es el volumen del gas a condición normal. B del solvente es el volumen del solvente a una presión parcial del gas, ¿no? Y el volumen se expresa en litros. Y la P se debe expresar en atmósferas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación para el coeficiente de Bunsen. Volumen de gas sobre volumen del solvente es igual a alfa por P, ¿de acuerdo? Acá podemos tener algunos ejercicios, ¿no? Aplicados a la solubilidad de gas en líquido. Tenemos, por ejemplo, número 1, dice así: la presión de vapor total de una solución 4% molar de amoníaco en agua a la temperatura de 20 grados centígrados es de 50 milímetros de mercurio, ¿no? La presión de vapor total vale 50 milímetros de mercurio en una solución 4% molar de amoníaco en agua a 20 grados. Seguido dice, la tensión de vapor del agua a 20 grados centígrados es de 17.5 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces me pide calcular las presiones parciales. Entonces, para resolver esto, utilizamos primero la ley de Raoult, ¿no? Que habla de la sumatoria del valor de la presión parcial es igual a fracción molar por la presión del gas al estado puro. Entonces podemos decir que para hallar la presión del agua tengo que ver la fracción molar. Y aquí consideraría que al 4% está el soluto, que es amoníaco, y la diferencia de 100 menos 4 está el agua, ¿no? Entonces, 100 menos 4 me va a dar 0.96 de fracción molar por 17.5, que vendría a ser la presión de este componente que es el agua, que nos dan acá como dato del ejercicio. A 20 grados centígrados su presión es 17.5. Y entonces vamos a tener
regresamos acá, 0.96 de fracción molar por 17.5 es igual a 16.8, es el valor de la presión del componente del solvente agua. Y después vamos a la presión parcial del soluto, que es el amoníaco. Y esto es aplicando la ley de Dalton, ¿no? Que dice que la sumatoria de las presiones, la presión total de una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones parciales, cada una de las cuales ejerce su presión como si estuviera solo en la mezcla, ¿no? Entonces, para saber cuánto vale la presión del soluto amoníaco, sabemos aquí como dato del ejercicio que la presión total vale 50. Entonces ponemos 50 menos lo que acabamos de hallar, la presión del solvente, 16.8. Y esta diferencia me da 33.2 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Así tenemos entonces el primer ejemplo. Profesor. Adelante. Buenos días. Una consulta. ¿La ley de Raoult para qué se utilizaba? En este caso, para hacer el cálculo de presión de vapor del agua, ¿no? Dice la ley de Raoult que la presión parcial de un componente en una mezcla de gases es igual a su fracción molar por la presión de ese gas al estado puro. Y estos dos datos lo podemos obtener del ejercicio, ¿no? Esa es la aplicación que estamos haciendo. Y con Dalton estamos viendo que la sumatoria de la presión total de un gas está dado por la sumatoria de las presiones parciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Un segundo ejemplo dice, el peso disuelto de anhidrio sulfuroso, ¿no?, es de 13.54 gramos en 100 gramos de agua a 15 grados centígrados. El peso disuelto de este soluto anhidrio sulfuroso es de 13.54 gramos en 100 gramos de agua a 15 grados centígrados. Cuando la presión total, que resulta ser suma de la presión parcial del soluto anhidrio sulfuroso más la presión de vapor del agua, la suma de soluto y solvente, de presión de soluto y solvente es 760. ¿Ya? Ya tenemos un valor 13.54 en 100 gramos, temperatura 15 grados y la presión total 760. Ahora, nos van a dar la presión de uno de los componentes. La tensión de vapor, tensión o presión de vapor del agua a 15 grados, que es la temperatura que estamos trabajando, es de 12.8. Entonces, cuando nos dan uno de los datos, ya podemos calcular. Si sabemos uno de las presiones parciales y la presión total, ya podemos calcular la presión del otro componente, ¿no?, que es el soluto. Bueno, después de habernos dado todos estos datos, nos preguntan, calcule el coeficiente de absorción para el soluto anhidrio sulfuroso a esa temperatura de 15 grados centígrados, ¿no? Muy bien. Para resolver esto, ¿no?, partimos de esta cantidad de gramos de soluto que tenemos y qué es lo que nos conviene relacionarlo con el peso molecular del soluto anhidrio sulfuroso, ¿no? Tenemos 32 de azufre más 32 de oxígeno, ¿verdad? 16 por 2. Entonces 32 más 32 me da 64. Entonces acá está el peso molecular del soluto anhidrio sulfuroso, 64 gramos por cada mol. Entonces vamos a convertir los gramos que nos han dado en el ejercicio, dividiéndolo entre los gramos que tiene una mol, para obtener el número de moles que hay en solución. ¿Y por qué hacemos esto? ¿En qué nos ayuda? En que nosotros sabemos, por teoría, que una mol ocupa el volumen de 22.4 litros, ¿no? Entonces, si una mol ocupa el volumen de 22.4 litros, la cantidad de moles que acabamos de hallar, ¿qué volumen ocupará? Y entonces lo que estamos haciendo es hallar el volumen en el coeficiente de Bunsen. Nos piden que el volumen del soluto esté a condición normal, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. ¿Qué volumen ocupa a condición normal?
Entonces, eso va en el numerador, ¿no? O sea, en la ecuación que hemos visto anteriormente de coeficiente de Bunsen, aquí está, ¿no? Volumen de gas sobre volumen del solvente es igual a alfa por presión. Entonces, despejamos alfa, ¿no? Hemos despejado alfa, y entonces tenemos acá, a esta altura, el volumen del soluto y lo hemos hallado a condición normal. Luego viene en el denominador el volumen del solvente expresado en litros, ¿no? El peso disuelto del soluto en 100 gramos de agua. Entonces asumimos una densidad igual a 1 y estos 100 gramos serían un volumen de 100 centímetros cúbicos, ¿no? Y al dividirlo entre 1000 centímetros lo estamos convirtiendo en litros, porque esa es la unidad que se debe utilizar. Y luego viene el valor de la presión del gas. Nos han dado como dato la presión total y la presión del solvente agua, ¿no? 12.8. Entonces ustedes dicen, presión total 760 menos presión del solvente, ¿no? Esta diferencia me va a dar la presión del otro componente, que es el soluto. Y una vez que tengo ese valor, lo divido entre el número de milímetros que tiene una atmósfera, porque esta variable tiene que estar expresada en atmósferas, ¿de acuerdo? Y entonces así hallamos alfa, que es el valor del coeficiente de Bunsen, que es una de las maneras de expresar la solubilidad del gas en líquido, ¿no? Y alfa va a ser igual a 48.2 litros, ¿de acuerdo? Profesor, Adelante. ¿Qué es 100 cc y 1000 cc? ¿Me puede repetir? No le capté la idea. ¿Qué es 100 Ah, cc? ya. Sí. Bueno, acá hemos puesto 100 centímetros cúbicos de esta manera, ¿no? Y acá 1000 centímetros cúbicos. Y acá tenemos el número de litros. Se refiere a centímetros cúbicos. Tal vez más claro para ustedes si hubiese puesto cm elevado al exponente 3, ¿no? Más clarito. Ya. Lo vamos a corregir para que, con su ayuda, ¿ya? Luego tenemos otro ejemplo, ¿ya? Dice, el coeficiente de absorción de Bunsen para el soluto ácido sulfídrico a 15 grados centígrados es de 2.945 litros de gas por litro de agua. Este es el valor del coeficiente de Bunsen, ¿ya? 2.945 por litro de agua. O sea que la solución ahora va a tener un volumen de 1 litro. Cuando la presión parcial del agua es de 13 milímetros de mercurio. Y enseguida dice calcular los gramos disueltos de ácido sulfídrico por litro de agua cuando la presión total es de 1 atmósfera. Pueden apreciar aquí que nos dan siempre la presión parcial de uno de los componentes, ¿no? En este caso del solvente agua, vale tanto. Y nos dan también la presión total. Eso nos permite, ¿no?, que podamos determinar el valor de la presión a la que está sometida el soluto, que es en este caso ácido sulfídrico, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá como datos? El valor del coeficiente de Bunsen para este soluto a 15 grados, 2.945 litros de gas por litro de agua, ¿ya? El valor del coeficiente de Bunsen. Otro dato es la presión del solvente, ¿vale? 13 milímetros de mercurio. Y después tenemos que nos preguntan hallar los gramos disueltos de soluto, ácido sulfídrico, por cada litro de agua, cuando la presión total vale tanto, ¿ya? La presión total vale 1 atmósfera. Muy bien. Esta es la ecuación para coeficiente de Bunsen, ¿ya? Volumen del gas
expresado en litros y a condición normal, sobre volumen del solvente en litros, es igual a alfa, coeficiente de Bunsen, por el valor de la presión del gas. ¿Ya? Esta P es presión del gas. Vamos a retroceder para decirles qué cosa es P. P es la presión del gas en atmósferas. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación que se obtiene de la ley de la descripción de coeficiente, de definición del coeficiente de Bunsen, ¿no? Vamos a despejar volumen de gas. Y entonces este denominador, volumen del solvente, va a pasar al segundo miembro y vamos a tener que el volumen de gas va a ser igual al volumen de solvente por alfa y por la presión del gas disuelto, expresado en atmósferas. Entonces ponemos los datos. Volumen del gas va a ser igual al volumen del solvente, acá dice, ¿no? Por litro de agua, vale 1 litro. Alfa es el coeficiente de Bunsen, 2.945. Y luego viene el valor de la presión, ¿no? 760, para hallar la presión del gas, agarramos la presión total menos la presión del agua, que es un dato del ejercicio, ¿no? Y esa diferencia me da la presión del gas. Ahora, como me exigen que lo exprese en atmósferas, lo tendré, como está en milímetros, lo divido entre 760 milímetros que tiene una atmósfera y ya queda esto como presión en atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces ustedes desarrollan esto y deben obtener un valor de volumen del gas igual a 2.895 litros. La pregunta es hallar los gramos disueltos de ácido sulfídrico por litro de agua, ¿no? Nosotros hemos hallado que el volumen es el volumen que ocupa este gas es 2.895, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una regla de 3, ¿no? Sabemos que una mol a condición normal de un gas ocupa, por teoría, el volumen de 22.4 litros. Y nosotros tenemos, ¿no? O queremos saber si una mol ocupa 22.4 litros, entonces este volumen que hemos hallado, 2.895 litros, ¿a cuántas moles corresponde? ¿No? Con esta regla de 3 obtenemos el valor de 4.394 moles. ¿Ya? Entonces ya tenemos las moles, pero todavía no podemos responder lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos gramos hay de soluto? Entonces, el número de moles lo vamos a multiplicar por el número de gramos que tiene cada mol, que en este caso es 34 gramos por mol. ¿Ya? Entonces, 4.394 por 34 gramos que tiene una mol, entonces mol con mol se van y me quedan gramos, ¿no? Y sale 1.494 gramos por cada litro de solvente, ¿de acuerdo? Otro ejemplo lo tenemos en este ejercicio, ¿no? Dice, ¿cuál será la concentración en gramos por litro de oxígeno en agua que se encuentra en equilibrio con el aire a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera? Considere que la fracción molar del oxígeno en el aire equivale a 0.2 y la constante de Henry para el oxígeno a esta temperatura es de 1.66 por 10 a la menos 6 moles por Torricelli. ¿Recuerdan qué cosa es Torricelli? Acá tenemos molaridad
por Torricelli, y Torricelli es milímetro de mercurio. ¿Ya? Entonces vamos a disolver partiendo de la ley de Henry, ¿ya? Que dice que C2 es igual a K por P, ¿no? ¿Qué cosa era cada uno de estos? ¿Recuerdan? A ver, volvamos. Acá tenemos, ¿no? C2 es la concentración del gas disuelto en gramos por litro, o también en mol por litro. K es la constante de proporcionalidad. Y P es la presión parcial del soluto, ¿no? Que es un gas, en milímetro de mercurio o en atmósfera. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejemplo. Y acá tenemos la constante a 25 grados, 1.66 por 10 a la menos 6 moles por milímetro de mercurio o por Torricelli. ¿Ya? Entonces, si queremos saber la presión del gas, como el gas está en una fracción de 0.2, entonces decimos presión total, que vale una atmósfera, por la fracción molar 0.2, me va a dar el valor de una atmósfera por 0.2, ¿no? Ahora, como una atmósfera vale 760 Torricelli o milímetros de mercurio, entonces podemos decir que la presión del gas va a ser igual a 0.2 por 760. Y esto me va a dar 152 Torricelli o milímetros de mercurio. Entonces ya tengo el valor de la presión del gas, ¿ya? Que vendría a ser esta variable, P presión. K constante es un dato del ejercicio, 1.66 por 10 a la menos 6. Entonces puedo hallar la concentración, ¿no? Porque me dicen, ¿cuál será la concentración en gramos por litro? ¿No? Entonces pongo yo, C2 va a ser igual a K, que vale 1.66 por 10 a la menos 6, por el número, por el valor de la presión que tiene el gas, que es 152 Torricelli o milímetros de mercurio. Y entonces la C2 va a ser igual a 2.5232 por 10 a la menos 4 en molaridad. ¿De acuerdo? Entonces, si M es molaridad en moles de soluto por litro, ¿no? Y yo quiero hallar la concentración, me especifican aquí que hay en gramos por litro, entonces estas moles se tienen que convertir en gramos, ¿no? Y entonces tengo que convertirlo en gramo, ¿no? Para lo cual ustedes ponen el volumen está ya hallado, ¿no? Porque las moles en la molaridad es moles por litro, entonces ya tengo los litros. Lo que me falta es convertir estas moles en gramos, para lo cual ustedes multiplicarían el número de moles por los gramos que tiene una mol, ¿no? Entonces, mol con mol se simplifica y me queda gramo por litro. ¿Cuánto vale el peso molecular del soluto, que es el oxígeno? 32, ¿no es cierto? Porque es O2, 16 por 2, 32. Entonces multiplica y obtienen el resultado en gramos por litro, que es lo que pide el ejercicio, ¿no? 8.07 por 10 a la menos 3 gramos de oxígeno por litro, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes verifiquen si los datos que hemos puesto en la solución de estos ejercicios están de acuerdo con el razonamiento que ustedes tienen, ¿no? Ante cualquier duda, ustedes por favor me preguntan, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces, prendemos
El micro, por favor. Y me dicen, me contestan si están presentes, ¿ya? Arango. Presente, profesor. Muy bien. Arango Buenos Jorge. días. Barbarán. Bazán. Presente. Muy bien. Bernuy. Presente, profesor. Cotrina. Presente, profesor. Guapaya. Lavado. Presente, profesor. Bien. León Lima. Presente, buenos días. Buenos días. León Ciancas. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Mauris. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Maza Córdoba. Buenos días, profesor. Presente. Buen día. Medianero. Presente, profesor. Bien, Medianero. Núñez Astudillo. Presente, profesor. Ortega. Pérez Gallardo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Alba Chávez. Rumiche. Presente, profesor. Aguilar Carrera. Presente. Presente. Callao. Presente, profesor. Callao presente. Calle. Cuti. Gala. Gómez Dávila. Presente, profesor. Erna. Huanca. Presente, profesor. Presente. Huancahuili. Presente, profesor. Presente. Ramírez. Presente, profesor. Bien. Rasuri. Presente, profesor. Rasuri presente. Revilla. Presente, profesor. Presente. Segura. Presente, profesor. Bien. Soriano. Presente, profesor. Presente. Tarazona. Presente, profesor. Presente. Trujillo. Villanueva. Presente, profesor. Presente. Yaro. Presente. Presente. Presente ya. Sanabria. Presente, profesor. Ya, ok. Bautista. Canto. Chacaltana. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Chura. Buenos días, presente. Buenos días. Falcón. Buenos días, profesor. Presente. Ya, presente. Gómez. Cristóbal. Presente, profesor. Presente. Hernández. Presente, profesor. Presente. Herrada. Presente, profesor. Presente. Mármol. Presente, profesor. Buenos días. Presente, buen día. Montes. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Pizarro, Guamán. Presente, profesor. Presente. Quispe Rodríguez. Presente, profesor. Presente. Ríos Cantorín. Rivas Aguilar.
Presente, profesor. Buenos días. Rivas, presente. Romero Acosta. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Saxa Mesa. Presente, profesor. Barona Peña. Zapata Cueto. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Paniagua. Aliaga. Presente, profesor. Presente. Aucasi. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Avellaneda. Barrientos. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Carbonero. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Damián de la Cruz. Presente, profesor. Domínguez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Flores Guamán. Flores Presente, Moreno. profesor. Buenos días. Flores Guamán. Flores Moreno. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Guamán Espinosa. León Yucra. Mantilla. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Mera Cruz. Buen día, profesor. Presente. Buenos días. Mesía. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Monago. Pauca Rodríguez. Presente, profesor. Presente. Rodríguez Terrazas. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Sucasaire Meneses. Presente, profesor. Presente. Torres Carrera. Presente, profesor. Presente. Guamán Yagua. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien. Bien. De la clase que hemos hecho, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, buenos días. Disculpe. Dígame. Cando, profesor. Disculpe. La conexión de internet está muy mal. No le escucho. De nuevo, por favor, ¿qué me dice? Disculpe, la conexión de mi internet está muy mal. Canta Mejía, por favor. Ya. Me está dando un nombre que está delicada. ¿No? Sí, profesor. Canta Mejía, profesor, por favor. ¿Cómo se apellida? ¿Me repite el apellido? Canta Mejía, por favor. Ya, Canta Mejía. Profesor, disculpe. profesor, Dígame. mi internet tampoco está estable. Ya. ¿Usted cómo se apellida? Barona Peña. Varona. Profesor, disculpe. Yo también Canto. Un ratito. Canto. Ya. Listo. Profesor, de igual manera ahí también para que Rumiche, ha llegado. Sí. Ya. Solo que tiene el micrófono, entonces disculpe. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, Soy Monago. Hace rato no se me escuchó cuando prendí mi micrófono. Ya, Sí. Monago. Gracias. profesor Trujillo de igual manera le escribí para que se fije, por favor. Monago. ¿Cómo apellida? Trujillo. Trujillo. Ya. Profesor, disculpe. Yo tuve que ir a externar un rato, así que no escuché cuando me llamó, profesor. No sé si podía apuntarme. ¿Su apellido? Alba Chávez. Alba, ya. Profesor, disculpe, Medali Ríos ha pasado su asistencia por el chat, porque no funciona su micrófono. Ya, muy bien, vamos a verlo. Igualmente, Patricio pasó su asistencia por chat porque no tiene audio. Ya, vamos a ver. ¿A dónde es el chat? Acá es el chat. Chatear. Ahí está. Ríos. Ortega. Trujillo y Canto, ya. Me falta Ortega.
Ya, correcto. Esa ha sido la clase de hoy día, ¿ya? Profesor, disculpe, mi compañero Melanie me dijo de que tiene problemas con su audio, no sé si le habrá tomado asistencia. ¿Cómo apellida? Ríos Cantarín. Sí, ya está. Ya acá está en el chat, lo estoy viendo. ¿Ya? Ríos Cantarín, Medali, Abigail. ¿Ya? Muy bien. Profesor. Muy bien. Gracias. Es todo por hoy día. Les agradezco su presencia y nos vemos la próxima clase. ¿Ya?